medios no alcanzaron. ¿Y saben cuáles son esos medios que no alcanzaron? Nuestra justicia. Nuestra justicia no sirvió, mis hermanos, para poder entrar al reino de los cielos y ser libre de la opresión del pecado y del infierno. Isaías, gloria al Señor, nos dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. No sirven. Un trapo de inmundicia, mis hermanos, eran esos trapos que estaban tirados en la calle, en la basura, en el fango, en el lodo. Según también algunos comentaristas explican que un trapo de inmundicia en ese tiempo era el trapo que usaban las mujeres cuando tenían su costumbre menstrual. Ese trapo lleno de sangre, un trapo de inmundicia. Así somos nosotros, así es nuestra justicia, así es lo bueno que somos, mis hermanos. Por eso es que mientras más nosotros entendemos el evangelio, más vamos a vivir una vida de humildad. Por más que el otro nos hace daño, vamos a vivir una vida de humildad, porque nosotros sabemos lo que somos. Iglesia, alguien dijo que si tú no te conoces, tampoco vas a conocer a Dios. Si tú no conoces tu pecaminosidad, tú no vas a conocer la santidad de Dios. Si tú no conoces tu condición, tú no vas a poder entender la santidad y la justicia de Dios. Mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en nuestro Evangelio de Juan, su capítulo 1. Nos quedamos en el verso 14. Gloria al Señor. Vamos a continuar ahí, en ese verso. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, gracias por tu palabra. Hazla aplicativa en nuestro diario vivir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de la semana de arriba. Gloria al Señor. El verbo hecho carne. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué Dios, la segunda persona de la Trinidad, el verbo hecho carne, tuvo que tomar forma de hombre para salvar a aquellos que habían de creer en Él. ¿Acaso Dios no podía salvarnos estando en la condición de Dios? ¿Por qué tuvo que tomar forma de hombre para rescatar a los suyos? Desde allá arriba no podía dar una orden, no podía, gloria al Señor, eliminar el pecado, no podía eliminar a Satanás con su poder sin tener que tomar forma de hombre y manifestarse entre los hombres de la manera que lo hizo. Gloria al Señor. Estas son preguntas que vamos a ver las respuestas a medida que avancemos en nuestro estudio. En primer lugar, mis hermanos, el Señor no podía salvarnos estando allá arriba o desde allá arriba, porque quien pecó en el huerto del Edén fue un hombre, y un hombre nos tenía que rescatar. Quien pecó en el Edén fue un ser humano, y era un ser humano que nos tenía que rescatar. Incluso si usted ha leído el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, puedes observar lo que el Señor le dijo a la serpiente. Le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, hermanos, gloria al Señor, Dios aquí está profetizando
está hablando acerca del futuro, lo que iba a acontecer, gloria al Señor, con la serpiente o con la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. El hecho de mencionar la simiente de la mujer, hermanos, es obvio que está haciendo referencia a un hombre, a alguien que nacería de una mujer. O sea, quien iba a luchar contra el pecado, quien iba a luchar contra Satanás, era un ser humano. Tenía que ser un ser humano. Porque fue un hombre que pecó en el Edén. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Cuando el hombre pecó contra Dios, el hombre murió de manera inmediata espiritualmente hablando. Posteriormente el hombre murió físicamente. Y si no hubiera sido, hermanos, por la gracia de Dios, por la promesa de Dios de salvación, también Adán iba a arder en el infierno. Tú y yo también íbamos a arder en el infierno. Pero en este versículo 15 vemos una esperanza. Como le decía, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, no teníamos otra opción. Porque el Señor le dijo a Adán que el día que comiera del árbol ciertamente moriría. Y el hombre murió ciertamente, gloria al Señor. Solamente le faltó caer en el infierno, para que ni Adán ni aquellos que creen en las promesas de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo, mis hermanos, si no fuera por esa obra de Cristo, todos nosotros íbamos a caer en aquel lugar, gloria al Señor, que es la cárcel de Dios, el infierno. Para que no caigamos allí, Dios tuvo que tomar forma de hombre, para que siendo un hombre pagara el precio de nuestra salvación, cargara nuestra culpabilidad, llevar sobre sí tanto los pecados de Adán como los pecados de todos nosotros que hemos creído en Cristo, para que así de esa manera podamos escapar de la muerte eterna. Por eso tenía que ser un hombre, gloria al Señor, pero no podía ser cualquier hombre. No podía ser cualquier hombre. Por eso ninguno de los hombres que nacieron de mujer, aparte de Cristo, calificaron para esa misión. Ninguno calificaron. ¿Por qué, hermano? Porque también dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Gloria al Señor. Noé pecó. Todos esos hombres del Antiguo Testamento que hallaron gracia en los ojos de Dios, todos ellos pecaron. Ellos sí se salvaron creyendo en la promesa de Dios que Él iba a traer a un Salvador que iba a pagar por los pecados pasados de estos hombres, por nuestros pecados y también por los pecados de aquellos que aún no han venido al Evangelio. Gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno calificaron para esta misión. Porque tenía que ser alguien sin pecado. Tenía que ser alguien perfecto, gloria al Señor. Dios en condición de hombre, Dios en condición de Dios, no nos podía salvar porque Dios no puede morir. Juan dice que Dios es espíritu. Él no puede morir. Y Pablo también en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17, dice que Él es inmortal, e invisible. O sea, Dios en condición de Dios no podía, hermanos, morir por nosotros porque Dios no puede morir. Él es inmortal. Es imposible
para Dios experimentar la muerte en su esencia como Dios. Pablo sigue diciendo en 1 de Timoteo 6:16 que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Él tiene inmortalidad, Él es inmortal, Él no puede morir. Aunque Dios también, hermano, nos creó con inmortalidad, pero por causa del pecado hemos experimentado la muerte, que es separación de Dios. Aparte de la muerte física, la peor muerte, separación de Dios. Incluso por causa de esa separación de Dios es que nosotros experimentamos la muerte física y también la muerte eterna. Por causa de esa separación, Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Gloria al Señor. Entonces, como Dios no puede morir, por cuanto Dios no tiene pecado, por cuanto Dios no puede pecar, y la paga del pecado es la muerte, entonces, hermanos, Dios tuvo que tomar forma de hombre para poder morir por nosotros. Aunque cuando Él murió, cuando Él dio su vida por nosotros, no fue que Él murió por causa de sus pecados, porque aún Dios, tomando forma de hombre, aún en esa condición de hombre, nunca pecó. Él nunca tuvo pecado, gloria al Señor. Sino que Él dice en el libro de Juan: nadie me quita la vida. ¿Quién es que quita la vida? El pecado. ¿Quién es que se apodera de la vida? ¿Quién es que le pone fecha de vencimiento a nuestra vida, a la vida del hombre? Mis hermanos, es el pecado. Y como Cristo, como hombre, como nunca pecó, Él no podía morir, Él no podía experimentar la muerte, salvo que tomando nuestro lugar. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Yo mismo la pongo y tengo poder para ponerla, y también tengo poder para volverla a tomar. Él puso su vida en el lugar de la nuestra, el lugar de la nuestra, para que tú y yo no experimentemos la horrible muerte eterna en el infierno. Cristo voluntariamente sufrió la cruz. Cristo voluntariamente sufrió el peor infierno, mis hermanos, que es estar lejos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Él estaba en la cruz, que Él le dijo al Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En un instante, en un momento, el Padre lo desamparó, y Cristo nunca había exclamado, mis hermanos, de esa manera, ni por los golpes que le dieron. Cristo, mis hermanos, exclamó de una manera semejante porque el Padre se había apartado de Él. No hay nada más horrible para una persona que estar lejos de Dios, que Dios darle la espalda, como hizo con Saúl. Ser desechado por Dios es lo peor que le puede pasar a una persona. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Lo peor que le puede pasar a una persona no es caer al infierno, porque nadie cae al infierno sin antes no ser rechazado por Dios. Mis hermanos, gloria al Señor, todo lo que necesitamos es Dios. Entonces Él tuvo que tomar la forma de hombre, tuvo que, gloria al Señor, ser carne para poder experimentar la muerte, no por causa de sus pecados, porque la paga del pecado es muerte, sino por la causa de nuestros pecados. Para llevar a cabo la misión de nuestro rescate, Dios tuvo que acercarse a nosotros, tomando forma de hombre. Ya vimos, hermanos, que en su condición de Dios, Él no puede morir, ni tampoco podía revelarse, gloria al Señor, revelarse a nosotros, porque dice la palabra del Señor, Él hablándole a Moisés: no me verá hombre y vivirá. O sea, Él como Dios no podía revelarse a nosotros, porque Él dice en su palabra
no me verá hombre y vivirá. Por eso Él tuvo que acercarse a nosotros tomando forma de hombre. O sea, gloria al Señor, como Dios no solo no puede morir, sino que como Dios, Él no se podía manifestarse a nosotros, a la humanidad, tal como Él es en esencia divina. Porque no me verá hombre y vivirá. Gloria al Señor. Entonces, de la única manera que Él podía manifestarse a nosotros, acercarse a nosotros, es tomando forma de hombre. Que es lo que estamos estudiando del capítulo 1, versículo 14. El verbo hecho carne. El siguiente pasaje nos da una mejor ilustración del por qué tuvo que tomar forma de hombre. Levítico, o sea, no es una ilustración, gloria al Señor, es un pasaje que nos da una ilustración de esto. Levítico capítulo 25, verso 47 en adelante. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Gloria al Señor. Este es un mandato acerca de la ley del rescate. Dice el texto que cuando el extranjero que habita en medio de Israel se enriqueciere y un israelita se vendiere como esclavo al extranjero, dice que ese israelita que se vendió como esclavo podía ser rescatado por su pariente cercano, tenía que ser rescatado, como lo dice el texto, gloria al Señor. Un tío lo puede rescatar, un hijo lo podía rescatar, un pariente, pero dice un pariente cercano de su familia lo rescatará. Si no hay, gloria al Señor, un familiar cercano que lo pueda rescatar, dice, si sus medios alcanzaren, él mismo lo rescatará, pagando un precio por su rescate. Ese esclavo vendido somos nosotros, hermano, vendidos al pecado, y necesitábamos ser rescatado. El hombre necesita ser rescatado de su condición espiritual, de su mortandad, de su tiniebla, de su esclavitud. El Señor Jesús dijo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y dice Romanos 6:22, gloria al Señor, que Cristo vino a hacernos libres del poder del pecado. El pecado tiene a muchos como esclavos. Antes usted y yo éramos esclavos también del pecado. Pero dice el texto, estamos tomando ese texto para poder entender mejor, gloria al Señor, la misión de Cristo. Dice el texto que tenía que ser un pariente cercano, un tío, un hijo, gloria al Señor, alguien cercano de la familia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ninguno de los que nos son o nos eran cercanos nos pudieron rescatar. Ni David lo hizo, porque ese rescate, gloria al Señor, tenía que ver con vivir una vida sin pecado, confrontando el pecado, vivir sin pecado desde su nacimiento hasta su muerte, gloria al Señor, y obviamente morir por los que pecaron. Ningún pariente cercano pudo cumplir con esa misión. David no pudo, Abraham no pudo, Noé no pudo. Nadie pudo cumplir con la misión de rescate porque eran parientes cercanos, pero eran hombres débiles como usted y como yo.
Entonces Dios no nos podía salvar estando allá arriba. ¿Por qué razón? Porque Él no era cercano a nosotros. Él no era cercano a nosotros, gloria al Señor. Dice Isaías 59:1 en adelante: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por causa de nuestra lejanía de Dios, que es lo mismo que muerte espiritual, Dios entonces estaba lejos de nosotros. Él no era un pariente cercano, éramos hijos bastardos. Él no era un tío para nosotros, no era un padre para nosotros, no era ningún pariente para nosotros. Mis hermanos, éramos enemigos de Él, éramos contrarios a Él. Y por eso Él estaba lejos. Y en nuestra condición Él no se podía manifestar, como le dije al principio. Él no se podía manifestar porque Él le dijo a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Y por eso, hermano, como Dios desde su trono, Él no podía hacer nada por nosotros, porque Él no viola sus leyes. Ya Él lo dijo: la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. Vuelvo y repito, Él no podía morir estando Él en la condición de Dios desde el cielo, porque Dios es inmortal. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Él tomó forma de hombre. De esa manera, hermanos, acercarse a nosotros. Nació de una mujer llamada María. La semana pasada, la semana de arriba, nosotros estuvimos estudiando y viendo cómo Él de manera voluntaria, Él se sometió a una dependencia paternal. De manera voluntaria se sometió a un crecimiento físico, a un crecimiento intelectual, a un crecimiento espiritual. Porque dice Lucas, gloria al Señor, que Él crecía para con Dios y también para con los hombres. Voluntariamente. Vimos la evidencia de que Él, mis hermanos, la semana pasada, la de arriba, nosotros vimos las evidencias de que Él tomó forma de hombre y vivió como un hombre. La gente lo veían como un hombre común y corriente. Como decían los fariseos: ¿acaso este no es el hijo de José? O sea, lo veían como una persona normal. Cristo no tenía el rostro, mis hermanos, diferente en un sentido como para parecerse diferente a un ser humano. Él tenía rostro de hombre. Él era una persona común y corriente, con la única excepción de que Él no tenía pecado. Él no fue que Él unió su deidad con su humanidad para convertirse en un Superman. No, hermano. Él es 100% Dios, 100% hombre. Como alguien dijo por ahí, gloria al Señor, su deidad no impidió a que Él fuera completamente un hombre, pero tampoco su humanidad no impidió a que Él fuera completamente Dios. Él es Dios verdadero y Él es también hombre verdadero, completo, igual como todo ser humano. Gloria al Señor. De esa manera, tomando forma de hombre, se acercó a nosotros, y eso lo hizo un pariente cercano. En un sentido lo hizo un pariente cercano para tomando nuestra culpabilidad, muriendo en la cruz por nosotros, pagando el precio de nuestro rescate y así hacernos libres. Porque el texto presenta dos maneras, gloria al Señor, que el esclavo podía obtener su libertad. La primera es un pariente cercano
Y la segunda, gloria al Señor, dice el texto, con sus propios medios, si le alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero hay un problema en cuanto a nosotros. Nuestros medios no alcanzaron para poder ser libre tanto del pecado como también de la muerte eterna. Medios no alcanzaron. ¿Y saben cuáles son esos medios que no alcanzaron? Nuestra justicia. Nuestra justicia no sirvió, mis hermanos, para poder entrar al reino de los cielos y ser libre de la opresión del pecado y del infierno. Isaías, gloria al Señor, nos dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. No sirven. Un trapo de inmundicia, mis hermanos, eran esos trapos que estaban tirados en la calle, en la basura, en el fango, en el lodo. Según también algunos comentaristas explican que un trapo de inmundicia en ese tiempo era el trapo que usaban las mujeres cuando tenían su costumbre menstrual. Ese trapo lleno de sangre. Un trapo de inmundicia. Así somos nosotros. Así es nuestra justicia. Así es lo bueno que somos, mis hermanos. Por eso es que mientras más nosotros entendemos el Evangelio, más vamos a vivir una vida de humildad. Por más que el otro nos hace daño, vamos a vivir una vida de humildad, porque nosotros sabemos lo que somos. Iglesia, alguien dijo que si tú no te conoces, tampoco vas a conocer a Dios. Si tú no conoces tu pecaminosidad, tú no vas a conocer la santidad de Dios. Si tú no conoces tu condición, tú no vas a poder entender la santidad y la justicia de Dios. Todo aquel que se cree que es alguien, todo aquel que se cree que es importante, todo aquel que se cree altivo, hermano, que es altivo, mis hermanos, no ha conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios, hermanos, ya se ha conocido a sí mismo y sabe, mis hermanos, que es un pobre miserable. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca de los pobres en el espíritu. Nosotros no tenemos nada que podamos dar a Dios y así recibir algo en respuesta por lo bueno o por lo que hemos hecho por Él. Todo lo que recibimos de Dios, tanto sus bendiciones, gloria al Señor, salvíficas, como también las bendiciones materiales de Dios, todo ha sido por pura gracia, hermano. Todo ha sido por pura gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, ni los impíos comieran. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, ni los impíos respiraran. Tanto lo porvenir como también lo presente, lo recibimos únicamente, exclusivamente por pura gracia, hermano. No nos merecemos nada de Dios. Pero esto debemos de llevarlo a la práctica, hermano. No solamente vamos a tener una teoría de que no somos nada. Vamos a llevarlo a la práctica. Cuando alguien te diga barriga verde, que usted diga en su corazón: por más que me digan, nunca me van a decir realmente lo que yo soy. Porque mientras más me dicen que soy esto, que soy aquello, nunca llenarán la medida real de lo que yo soy. Hay gente que no pueden ser ofendidos en este evangelio. Entonces, posiblemente son personas que no han conocido a Cristo, porque no se conocen a sí mismos. Gloria al Señor. Nuestros medios, hermanos, no alcanzaron. De sus medios, si sus medios alcanzaron, Él mismo se rescatará. Nosotros no pudimos hacer eso, mis hermanos. Porque Él nos manda a vivir la ley. Para ese rescate, Él nos ha mandado a vivir la ley desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Vivir su palabra de manera perfecta. Y tú y yo no hemos podido ni podemos. Nadie ha podido, nadie podrá, solo Jesucristo.
Él tuvo entonces que convertirse en un pariente cercano, acercándose a nosotros para podernos rescatar de nuestra condición. El hecho de tomar forma de hombre, mis hermanos, fue una humillación contra sí mismo. Eso lo vimos la semana de arriba. El hecho de tomar forma de hombre fue una gran humillación contra sí mismo. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no vio esto, mis hermanos, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted escuchó eso, hermano? Hermano, Él tomó forma de hombre, humillándose a sí mismo. El hecho de tomar forma de hombre ya es una humillación. Hermano, bajó de rango. ¿De quién estamos hablando, mis hermanos? Estamos hablando del Verbo hecho carne. ¿Y quién es el Verbo hecho carne? Gloria al Señor. Versículo 1 del capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios. Oiga, ¿de qué ser es que nosotros estamos hablando? Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese ser bajó de rango, siendo Dios todopoderoso. Él tomó forma de hombre, como dijimos la semana de arriba. Pero Él no tomó forma de hombre y se posicionó en un estándar de rey como los reyes terrenales. Él no se puso a nivel de rey Herodes. Dice la Biblia que cuando Jesús nació, que los magos fueron a donde el rey Herodes diciéndole, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mi hermano, Herodes, porque estaba en oscuridad, pero si él hubiera sabido, hace alianza con ese rey que nació. Se hubiera humillado, porque ese rey no vino a quitarle el trono a Herodes. Ese rey vino a quitarle el trono al pecado que gobierna desde los corazones de los hombres. Ese rey vino, gloria al Señor, a quitar a Satanás del trono de los corazones de los hombres. Él no vino a mirar a Herodes. Incluso en una ocasión dice la Biblia que la gente, una multitud lo andaba buscando, gloria al Señor, para hacerle rey. Y él hizo algo y se desapareció, se fue, gloria al Señor, a la gente. Se le escondió a la gente porque lo andaban buscando para hacerle rey. Jesús no vino, mis hermanos, a igualarse a Herodes. Él no vino a tomar el lugar más alto entre los hombres. Él se hizo hombre, pero no vino a tomar, mis hermanos, el puesto más sublime entre los hombres. Dice que Él tomó forma de siervo. Wow. ¿Se acuerdan aquel israelita que se hizo, que se hacía siervo de los extranjeros y había que rescatarlo a un pariente cercano? Jesús vino a tomar el lugar de siervo para rescatar y liberar a los siervos. Éramos siervos y esclavos del pecado. Él vino, mis hermanos, y se hizo siervo para libertar a los siervos del pecado. Hecho semejante a los hombres, igual como tú y yo, gloria al Señor, éramos esclavos del pecado. Él se hizo esclavo no del pecado, sino de Dios, en forma de hombre, para libertar a los esclavos del pecado. Y dice, oiga, todavía, gloria al Señor, no se detiene el pasaje.
con tomar forma de hombre, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Wow. Se humilló a sí mismo estando en la condición de hombre. No fue que humillaron a Cristo y Él no se pudo defender cuando le escupieron en la cara, cuando le azotaron, cuando le hicieron todo lo que hicieron. No fue porque Él no se podía defender, sino que Él mismo, dice el texto que citamos ahorita, Él mismo puso su vida por la nuestra. Él le dijo a Pedro, cuando Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja al centurión romano llamado Malco, dice que Jesús le dijo: mete tu espada. ¿Tú crees que si yo oro a mi Padre para que mande una legión de ángeles a defenderme aquí, tú crees que no vendrían? Él tenía todo el poder en sus manos para librarse, pero él voluntariamente aguantó la humillación, mis hermanos. Aguantó, sufrió el oprobio, puesto, dice, como dice Hebreos capítulo 12, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Él te puso a ti delante de él. Wow, qué precioso el evangelio. Hermano, mire, si conocemos el evangelio, no nos vamos a ir de aquí. No nos vamos a apartar de Dios. Mis hermanos, Él te puso a ti delante de Él. Él te vio a ti. ¿Cómo Él te vio? Devolviéndote del camino de la perdición, rumbo al infierno, ¿verdad?, hacia la ciudad celestial. Él vio que de la única manera que tú y yo podíamos ser salvos era Él padeciendo por nosotros. Así que aún en medio de su aflicción, Él puso el gozo delante de Él para sufrir la cruz. Gloria al Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La peor muerte, gloria al Señor, que había en los tiempos de Jesús. Era una muerte que era reservada para los peores delincuentes. Yo no sé si usted puede asociar esta palabra con nuestra vida, los peores delincuentes. Mis hermanos, somos los peores delincuentes que existen. La única diferencia de nosotros los cristianos con los demás hombres es que Él nos ha rescatado y nos ha dado otro nombre. Hasta la muerte y muerte de cruz. En ese tiempo la muerte en la cruz, clavado en una cruz, hermano, esa muerte era reservada para los peores delincuentes, y esa muerte no era para un ciudadano romano. Los romanos no eran crucificados en un madero. Los romanos eran personas que eran tratadas con delicadeza. El que ha leído el libro de Hechos se acuerda que en una azotaron a Pablo, y al otro día, cuando lo quisieron poner en libertad de manera secreta, él dijo: gloria al Señor. Bueno, no recuerdo si tiene que ver con ese mismo pasaje, pero en una, recuerden que Pablo dijo: gloria al Señor, siendo yo su ciudadano romano, ¿me van a golpear sin antes hacerme juicio? Y dice que, gloria al Señor, se asustaron porque él era ciudadano romano. Los romanos eran respetados. Entonces, siendo el Dios creador, wow, hermano, miren el contraste, miren la comparación. Siendo el Dios creador de todas las cosas, Dios todopoderoso. Y miren hasta qué lugar descendió. Hasta lo más bajo. La vergüenza más baja. Recuerden que él decía: yo, gloria al Señor, él vino como el rey. Lo único que la gente no entendía, que su reino no era de este mundo. Aunque Él está reinando en este mundo, Él es el rey del pueblo que está en este mundo, aunque también tiene dominio y control de todas las cosas. Pero Cristo no vino a derrocar a Herodes. Cristo no vino a derrocar al César.
Cristo vino a derrocar el pecado y al diablo y sus legiones, para que no aten más a las almas y las lleven hacia el infierno. A eso vino Cristo, gloria al Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros significa literalmente montó su tienda. Montó su tienda. Esto no solo indica la naturaleza temporal de la estadía terrenal de Jesús, sino que habitó entre nosotros significa también o nos recuerda el tabernáculo del Antiguo Testamento, gloria al Señor, en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Israel, cuando Dios se manifestaba, cuando Dios residía en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios se manifestaba en el tabernáculo? Recuerden que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el pueblo de Israel no tenía un templo, sino que tenían un tabernáculo, una especie de tienda que mientras ellos avanzaban en el desierto, gloria al Señor, el tabernáculo se desalmaba y se armaba donde ellos reposaban. Se mudaba de lugar en lugar. Mientras avanzaban, gloria al Señor, desarmaban y armaban al tabernáculo. Y allí la gloria de Dios aparecía y se manifestaba en el tabernáculo. Dice Éxodo capítulo 40, verso 34 en adelante. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, sobre el tabernáculo. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa expresión de Juan, habitó entre nosotros, gloria al Señor, está haciendo referencia, mis hermanos, está apuntando, gloria al Señor, a la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento por medio del tabernáculo de reunión. Ahora Dios ya no se manifiesta en el tabernáculo o en el templo en Jerusalén, sino que se ha manifestado. Él ha manifestado toda su plenitud en la persona de Jesús, el Verbo de Dios. La gloria, esa gloria de Dios que se manifestaba, hermanos, gloria al Señor, en el tabernáculo, se ha manifestado de una manera visible en la persona de Jesús. Esa gloria, y oiga, y mayor manifestación de gloria en la persona de Jesús que en el tabernáculo. Porque recuerden, el tabernáculo de reunión era una sombra. Era un ejemplo para lo que se iba a decir según el libro de Hebreos. ¿Y se acuerdan cómo Dios se manifestaba, gloria al Señor, en el tabernáculo en medio de Israel en el desierto? Esto era una sombra. Entonces Él hizo presencia, toda su esencia, toda su gloria fue vista, fue posada en la persona de Jesús, el Verbo de Dios. Podemos ver esto más claro en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, gloria al Señor, a los padres por los profetas. En otro tiempo, recuerden que la historia está dividida en dos tiempos. De Cristo para atrás, gloria al Señor, que es otro tiempo. Y de Cristo para acá son los postreros días. En otros tiempos, ¿verdad?, hablaba a los padres de muchas maneras, por medio de los profetas, dice el versículo 2, en estos postreros días. Recuerden que el expositor de Hebreo escribió esta carta hace casi 2000 años atrás, en los tiempos del crecimiento de la iglesia. Y él dijo, en estos postreros días, o sea, los postreros días comenzaron de Cristo hacia acá. Dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la última expresión de Dios, hermano.
La gente no, hay muchos que no quieren recibir esto, no quieren aceptar eso. El Hijo es la última expresión de Dios. No espere a un profeta para que te hable. No esperes, gloria al Señor, a alguien que venga a revelarte el futuro. Ya el futuro está revelado en las Sagradas Escrituras. Este verdadero profeta te dice que si tú vives de una manera, irás al infierno, o de otra manera irás al cielo. Y ese profeta no miente. Gloria al Señor. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de la gloria de quién? Cristo, de la gloria de Dios. Y dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Vieron, hermano? Cristo es la mayor manifestación de la gloria de Dios. Esa gloria, esa sombra que se manifestaba en el tabernáculo de reunión en medio de Israel, en el desierto, esa imagen, esa sombra, o sea, la imagen, la esencia de esa sombra se ha manifestado en la persona de Jesús. Y me llama la atención, hermano, cómo lo expresa el expositor de Hebreo. Fíjense en el versículo 3. Y la imagen misma de su sustancia. Oiga, la imagen misma. Es como, no es que él no es que solamente está reflejando a Dios. Es que es la imagen misma de Dios. Dios en esencia, Dios en toda su gloria. Hermano, todo lo que es Dios fue manifestado en la persona de Jesús, sin reservar nada de Dios. ¿Usted escuchó eso? Todo lo que es Dios fue manifestado en la persona de Jesús, el Verbo hecho carne. Volvemos a leer a Hebreo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen misma de Dios, no una copia de lo que es Dios. Él no es una copia de lo que es Dios. Él es la imagen misma, está diciendo. Cuando Dios nos creó a nosotros, dice que nos creó a su imagen y semejanza. Pero en cuanto a Cristo, dice que no se limita con decir y la imagen de su sustancia, dice la imagen misma. Él manifestó a Dios mismo. Por eso él le dijo a Tomás en una ocasión: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hace tanto que yo estoy con ustedes y no me conocen. Oiga, y le preguntaron muéstranos al Padre. Y él le dijo, hace tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. ¿Acuerdan cuando él dijo también en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué él no dijo nadie va? Porque esa es la expresión correcta. Esa es la expresión correcta. Gloria al Señor. Yo no puedo tomar esta expresión para decir, gloria al Señor, el que si tú quieres ir donde Richard, tú vienes a mí. Es a mí que tú tienes que venir si tú quieres ir donde Richard. No, hermano, yo no puedo hacer esa expresión. Pero él dijo, el que quiere ir al Padre, no es que él quiere ir al Padre, gloria al Señor.
el que va o el que desea entrar al cielo, gloria al Señor, y habitar con el Padre, el Señor dijo en su palabra, gloria al Señor, que Él es el Padre. Ven a Él. Si tú quieres ir allá, ven a Él. Y Él también expresó, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El Padre y yo uno somos. Aunque son dos personas, pero ahí está el misterio uno de los misterios de la deidad, gloria al Señor, y de la Trinidad. Son tres personas, gloria al Señor, pero tienen una misma esencia. Dios verdadero. El texto nos dice que la misma imagen de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Juan dice, y vimos esa gloria. O sea, Moisés tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios en el tabernáculo. Pero Juan y los demás discípulos vieron no la imagen de la gloria de Dios, sino que vieron la gloria misma. Caminando con ellos, comiendo con ellos, hablando con ellos, durmiendo con ellos. Wow, hermano, qué privilegio tuvieron estos hombres, ¿eh? Esa expresión, vimos su gloria, que hizo Juan, él también podía, de seguro podía estar haciendo referencia a la manifestación de la gloria de Cristo cuando Él se transfiguró. Y el siervo Juan que escribe este evangelio. Dice Mateo capítulo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mis hermanos, estos tres discípulos vieron la manifestación de esa gloria. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Que su rostro, dice, su rostro resplandeció como el sol. También Lucas nos relata en el libro de Hechos, cuando Jesús se le apareció a Pablo, dice que una luz le dio. Y oigan esto, hermano, eran como el mediodía. Y dice que una luz más fuerte que el sol alumbró. Y dice que fue tan fuerte que dejó a Pablo ciego. La luz de la gloria de Jesús, mis hermanos, es más fuerte, es más brillante que el sol. Usted alguna vez, de seguro lo ha hecho. Usted de seguro ha levantado su vista hacia el cielo para observar el sol. Y usted lo ha podido mirar. Usted se ha podido detener mirando al sol fijamente. Mirar ese bombillo molesta. Y ese bombillo no es nada comparado al sol. El sol está a millones y millones de kilómetros de la tierra. Millones y millones de kilómetros. Y aún así, mis hermanos, el sol da tan duro que a veces no lo aguantamos cuando caminamos por la calle. Y la gloria de Cristo es tan grande. El resplandor de Cristo brilla tanto, mis hermanos, que brilla más fuerte que el sol. Mis hermanos, nosotros no tenemos a cualquier Dios. Nosotros tenemos al Dios todopoderoso. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando Él aparezca en las nubes, mis hermanos, la gente no van a poder mirarlo. Y dice Pablo, gloria al Señor, que Él va a eliminar a los impíos con una espada, al anticristo con una espada. Y cuando Él mire la tierra, mis hermanos, gloria al Señor, el resplandor de su gloria
va a ser tan fuerte que los impíos no van a poder soportar y ver la gloria de Dios. Por eso algunos le van a decir a las rocas, a las peñas, yo me imagino traduciéndolo a nuestro tiempo moderno, a los grandes edificios, a las torres: caigan sobre nosotros, aplástennos y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Y qué será lo que tiene ese rostro que no lo van a poder aguantar? Pero ¿sabe qué, iglesia? Oiga la buena noticia que tú tienes: no te lleves del pecado, hombre. Tú y yo sí vamos a poder mirarlo. Lo veremos, dice la Biblia, cara a cara. Lo vamos a conocer. Lo vamos a conocer, hermano, tal como Él es. Intimaremos con Él. Estaremos en su seno. Estaremos en sus brazos. Por eso que dice la Biblia que en aquella ciudad nosotros no vamos a necesitar la luz del sol. El sol no existirá. Dice, porque la luz del Cordero va a alumbrar la ciudad. Wow, hermano, nuestro Dios. Fortalécete. Fortalécete con las promesas de la palabra de Dios. Ese ser tan glorioso, ese ser tan maravilloso, ese ser tan poderoso, creador de los cielos y de la tierra, el verbo de Dios, Dios encarnado, gloria al Señor, creador de todas las cosas, el autor de la vida, mis hermanos. Ese te mira con atención, con amor, con ternura, con pasión. Su gloria ya no te va a molestar. ¿Sabe por qué su gloria ya no nos molesta, mis hermanos? Porque fuimos redimidos. Fuimos redimidos. Mientras los impíos se esconderán de su gloria. Como también Adán y Eva se escondieron cuando estaban muertos espiritualmente hablando. Todo aquel que se esconde de Dios es porque la gloria de Dios le molesta. Todo aquel que no quiere acercarse a Dios es porque Dios le molesta. Todo aquel que se aleja, incluso todo aquel que no se quiere congregar, hermano, realmente no quiere saber de Dios aunque diga que es cristiano. Todo aquel que no se acerca a Dios, todo aquel, gloria al Señor, que no escudriña las escrituras, todo aquel que no ora, todo aquel que no se congrega regularmente, todo aquel, mis hermanos, que no comparte con el cuerpo de Cristo, no se reúne con el cuerpo glorioso de Cristo. Cristo nos ha hecho glorioso con su gloria, mis hermanos, es porque no quiere saber de Dios. Todo aquel que se aburre venir a los cultos de oración, no quiere saber de Dios. Se están escondiendo, parece que no han nacido todavía. No, por confesar a Cristo no significa que tú has nacido de nuevo. Tu vida tiene que manifestar esa nueva vida. Gloria al Señor. Pero también, hermano, esa gloria que Juan dice, versículo 14, estamos en el versículo 14, dice Juan: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. O sea, gloria como el único en su clase. No hay otra gloria que se compare a la gloria de ese Hijo de Dios. Moisés vio su gloria y descendió del monte, hermano, resplandeciendo. Su rostro era resplandeciente cuando descendió del monte, de tal manera que tuvo que poner un velo para tapar su gloria, para tapar su rostro. Gloria al Señor. Dice, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él. ¿Y sabe lo que Moisés estaba haciendo ahí, mis hermanos? Moisés estaba diciendo: yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, yo no soy el Mesías, yo no soy en quien deben de fijar su rostro. Gloria al Señor. Dice que él cubrió su rostro. Mis hermanos, esa gloria que tenía Moisés sobre sí, mis hermanos, la gloria de Cristo, esa gloria no se puede comparar a la gloria que vieron los discípulos.
No se puede comparar a esa gloria, mis hermanos, porque es único en su clase. Dice como el unigénito de Dios, como nadie semejante, algo sin igual, una gloria que nunca se ha visto y se va a volver a ver nuevamente, pero será en Él mismo otra vez. Una gloria que no porta a nadie, la gloria de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Cómo algunos dicen que gloria al Señor, que Jesús no es Dios? Con todo lo que hemos visto, mis hermanos, no hay duda de que Él es Dios verdadero, todopoderoso, creador de todas las cosas. Esa gloria también, aparte de esa manifestación, esa transfiguración que vieron Pedro, Jacobo y Juan, aparte de esa gloria, mis hermanos, podemos interpretar esta expresión de Juan: y vimos su gloria, también con el carácter y la santidad de nuestro Salvador Jesucristo. Su gloria a través de su amor, a través de su ternura, compasión, misericordia, paciencia, bondad, mansedumbre, humildad. Mis hermanos, la tierra nunca había visto un hombre tan humilde como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que como Moisés no había un hombre más manso en la tierra. Hasta Moisés no había pisado otro hombre en la tierra más manso que él. Gloria al Señor. O sea, hasta Jesús. Porque después que llegó Jesús y no hubo uno más manso que Jesús. No hubo uno más humilde que Jesús. No hubo uno más tierno, más bondadoso, más compasivo, más amoroso, más misericordioso que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún, hermano, oiga hasta dónde llegó su amor. Oiga hasta dónde llegó su misericordia, su compasión, su gracia. Aún sus enemigos clavándole en la cruz, Él clamó al Padre diciendo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Wow, hermano. Hermano, debemos de admitir la realidad que muchas veces el que nos hace daño, sabemos que no podemos ir y enfrentarlo face to face y tomar venganza. Pero usted me va a decir a mí que en tu corazón no se ha manifestado un deseo de venganza donde esa persona pague sin tener tú que ver con ese daño. Cuando le pasa algo, a veces el corazón se alegra. Lucha contra tu perverso corazón. Luchemos contra nuestro perverso corazón. Debemos de parecernos a Jesús, hermano. Oiga hasta dónde llegó su ternura, su amor. Aún Judas Iscariote vendiéndole. Mis hermanos, gloria al Señor, dice la Biblia que cuando Él vino, le dijo: Judas, con un beso tú entregas al Hijo de Dios. Oiga qué manera de responder, de reaccionar a alguien que lo está vendiendo. Pedro lo traicionó. Lo negó. Esa es la palabra, lo negó. Mis hermanos, y él, mientras le azotaban, mientras lo golpeaban, a Pedro le preguntaban: tú eres uno de aquel, tú eres uno de los que pertenecen a él. Y Pedro juró, maldijo, diciendo que no conocía a tal hombre. Y mientras él recibía los golpes, ¿sabe lo que él hizo? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del azote, levantó su vista, le dio una mirada tierna y amorosa a Pedro. Wow, hermano. ¿Cómo no amar a un Dios así? Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos, y lo negamos muchas veces, dice la palabra que Él nunca nos negará.
Él no toma venganza contra nosotros, hermanos, si venimos en arrepentimiento. Ahora bien, les digo una cosa. Si nosotros rechazamos a Cristo y decidimos vivir esa vida conforme a nuestra voluntad, no tomando en cuenta a Dios, a ese ser tan amoroso. Usted vio cómo Cristo gritaba en el Getsemaní, no por los azotes que iba a recibir, sino por el desamparo de Dios que iba a recibir. Cristo no lloraba por los azotes. Alguien dijo en una ocasión que han habido personas que se han muerto muertes semejantes y peores. Han sido torturados de peor manera y ellos con mucho coraje y orgullo han recibido su muerte. Incluso han habido discípulos del Señor que se han muerto en alegría. Dice que Esteban, cuando le apedreaban, él adoraba a Dios y él veía, y mientras le daban peñonazo, él veía la gloria de Dios. Él no vio dolor, él veía los cielos abiertos. Hay un reformador de apellido Singlio. Dice que cuando los católicos, en la Edad Media, como los católicos llegó a perseguir a los cristianos, dice que mientras lo amarraron vivo en la hoguera, recuerden que una hoguera es como una especie de fogata, muchos palos con uno en el centro, amarran a la persona en el del centro y todos los palos que están alrededor lo prenden en candela, como esa fogata que se arman en Navidad. Mientras a Singlio lo tenían en la fogata y el fuego, hermanos, se escuchaba como su carne chillaba mientras el fuego lo devoraba. Dice que en sus labios se escuchaba la historia. Dice que en sus labios él cantaba lo que se movía cantando un himno, una adoración. Mis hermanos, Cristo cuando él lloraba, cuando él botó gotas de sangre en el Getsemaní, no fue por los golpes que iba a recibir. Cristo estaba a punto de experimentar algo que nunca había conocido en su vida: el desamparo de Dios. Si tú quieres experimentar el dolor de Cristo en el Getsemaní y en el Calvario, si tú quieres experimentar eso, el desamparo de Dios, vive tu vida como tú quieras, no tomes en cuenta a Dios. Vive como un impío. Sé un cristiano a media. Sé un cristiano mediocre. Sé un cristiano que da dolor de cabeza. Sé un cristiano que no oye ni entiende ni se somete a nadie. Sé un cristiano que anda buscando un pastor, gloria al Señor, de amor, que le diga: sí, todo está bien, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Busca una iglesia que no te corrija tus pecados. Busca una iglesia que no te diga la verdad. Busca una iglesia que no te diga que tu corazón es perverso y rebelde. Y vive una vida así, independiente de Dios, de su palabra, de la oración, de congregarse. Vive tu vida a tu manera y vas a experimentar lo que Cristo experimentó en el Getsemaní. Él, siendo el hombre más fuerte que ha pisado la tierra, lloró al punto de sudar gotas de sangre. Sufrió, clamó en la cruz. Él nunca le clamó al Padre diciendo: ¿por qué me están clavando esos clavos? No, hermano. ¿Por qué me están golpeando? ¿Por qué esa corona de espinas? No, hermano. Cristo exclamó diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el dolor más fuerte de Cristo. ¿Tú quieres experimentar eso? Sé un impío con la Biblia en la mano. Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros, hermanos. Wow. El Verbo hizo carne.
Tenía que ser así para poder pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Ya tú que conoces eso ahora, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a ese Salvador? ¿Cuál es tu respuesta? Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona a amarlo y obedecerlo. El amor de Cristo es como un motor. Ver la vida de Cristo, ver al Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, creador de todas las cosas, pasar por este camino, hermano, por mí. ¡Wow! ¿Qué hago para recompensarle? No hay nada que yo pueda hacer para recompensarle. Solamente viviré una vida aquí para su gloria, en forma de agradecimiento. Porque no hay nada que yo pueda hacer para poder pagarle a Él. Mis hermanos, gloria al Señor. Ese ser, ese Dios todopoderoso, dice Juan, en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo, Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Yo te pregunto a ti, en esta noche, gloria al Señor, ¿seguirás el camino de Israel? Que ese Dios todopoderoso vino a ellos y ellos no le recibieron. ¿O seguirás el camino opuesto al que ellos tomaron? Seguir a Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a soltar las cosas que tú no quieres soltar por Cristo? ¿Vas a soltar, gloria al Señor, aquellas cosas que tú sabes que a Dios no le agrada? ¿Vas a luchar contra eso para decir no? Cristo está en primer lugar en mi vida, como Él no quiere que yo practique eso, yo no lo voy a hacer. Dependiendo de Él, de su fuerza, de su fortaleza, hermanos, podemos vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor, pónganse de pie.